comunique con nosotros a esta hora en el cartel paranormal de la Mega. Espacios para sanar. Buenas noches, ya ahora sí puede encender su micrófono. Bienvenido. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien. Quería contar mi historia. Claro. Es un poco larguita, pero bueno, le voy a contar. Vamos. Es acerca de brujería. Yo tenía un mejor amigo que vino de Cali a Medellín y yo me mantenía con él. Él era muy rarito, pero en ese tiempo yo estaba estudiando psicología y yo dije, bueno, el man de más que psicótico o algo así. Y bueno, se me había olvidado que él lo habían trasladado de Cali hacia Medellín porque hacía cosas de brujería y satanismo en Cali. Pero yo me hice amiga de él y normal. Y bueno, llegó un momento donde yo sentía como cierto repudio hacia él, no sé por qué, pero le empecé a tener como cierto repudio y no era capaz como de acercarme a él. Sin embargo, había algo en mí que tenía como que obligarme a estar al lado de él. Un día yo estaba durmiendo en la cama y a mí siempre me han pasado cosas raras, pues, pero entonces no le presto mucha atención a muchas cosas. Pero un día estaba en la cama y desperté, pero no podía moverme. No era como un sueño lúcido ni en una parálisis del sueño, sino que desperté, estaba despierta y vi algo al lado de mi cama que era como un manto blanco y no se veía el rostro, pero yo sentía que era él. Al otro día yo llegué y cogí sal y puse en mi cuarto sal en la puerta y me acosté y me volvió a pasar lo mismo. Y cuando me pasó lo mismo, esta vez sí le pude ver el rostro. Y era él, pero desfigurado. Entonces yo me asusté mucho y bueno, al fin y al cabo yo sentía como algo hacia él. Busqué ayuda de un señor que vino de México. Llevaba poco tiempo viviendo en donde yo vivo, muy poco tiempo. Entonces busqué ayuda del señor que estaba por ahí por donde yo vivía, así de casualidad. Entonces el señor me dijo como que yo estaba muy mal. Entonces yo le dije que por favor me ayudara, que yo sentía que me estaban haciendo algo. Cuando resulta de que el señor hizo como un mapa, con un péndulo, hizo como un mapa y me dijo, usted está en cierta parte enterrada. Y yo dije, ¿cómo quién? ¿Quién me tendrá enterrada? Y él me dijo, es alguien que usted conoce, que ha dejado entrar a su casa. Y bueno, yo dije, pues no tantas personas que dejan entrar a mi casa. ¿Quién sabe quién será? Entonces, bueno, él dijo como tenemos que ir a ese lugar a que te desenterremos para que no estés ahí enterrada y para que te des cuenta quién es la persona. Porque si la persona fue la que te hizo eso, ahí va a aparecer el nombre de la persona. Entonces fuimos al lugar donde yo estaba enterrada, bueno, hicimos el viaje todo. Cuando llegué allá, el señor empezó a hacer como una cosa con un péndulo y llegó al punto exacto, donde sacó algo de ahí y era una muñeca llena de sal y alfileres por todas partes, una cosa impresionante. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Incluso me mareé y todo. Sí. Bueno, entonces al final yo me di cuenta de que era mi amigo, con el que yo me mantenía. Era mi amigo el que me estaba haciendo eso, que el man era satánico y que todavía seguía como profesando eso. Perdona una preguntita ahí. En el entierro que encuentran después de viajar y todo eso, ¿había algo suyo personal que usted identificó como para darle cierta credibilidad al entierro y no que esos brujos, muchos se dedican a dejar entierros por todo el país y le echan a uno el cuento que uno está enterrado por allá en Boyacá o por allá en La Guajira, lo llevan hasta uno por allá y le sacan algo en un cementerio y dicen, mire su entierro, y uno, ay, qué susto? ¿Había algo que usted haya dicho miércoles, esto es real? Sí, porque mira, la muñeca tenía pintada el pelo rojo con un mechón blanco que yo tenía en esa época. O sea, era muy específico. Además decía el nombre de la persona y decía como que si no era para él, entonces iría como para el dios de la oscuridad, algo así, en un papel que tenía dentro de la muñeca.
para mí era imposible decir cómo este señor vino y enterró eso, porque la muñeca, o sea, el color del pelo que tenía en ese tiempo ya era un color diferente, en ese tiempo era rojo y en este tiempo ya era mono, o sea, era imposible como que ellos se dieran cuenta de ese dato. Ese dato me gustó, muy bueno ese dato, sí, porque usted ya había cambiado físicamente y la muñeca, si era un trabajo de hace tiempos, sí tenía el color de antes. Porque claro, uno puede decir, un brujo llama al otro amigo, que hágame un entierro así una muñeca de pelo tal, póngale un mechón tal, y los nombres tales, entonces le queda muy fácil al brujo. Pero lo bueno fue que en el entierro estaba el color del pelo suyo, pero cuando estaba con él y no actual. Ese dato es bueno. ¿Y qué siguió pasando? Bueno, siguió pasando que me hicieron la limpieza y toda esa cosa, que bueno, todo lo que hacen ellos, que le mandan a uno un montón de cosas. Y ese día por la noche yo sentí como el sonido como de un animal en el techo, pero como llorando así, como una cosa impresionante, como yo diría que sí es como una gárgola o algo así, pero se sentía horrible, o sea, como una cosa desgarradora. Mis papás no lo sentían, pero yo sí lo sentía, entonces yo supuse que era él. Bueno, supuestamente todo eso paró ahí, pero resulta de que otra vez empecé muy mal, a sentirme muy mal, no tenía energía, no era capaz de nada. Y me llevaron donde un señor, otro señor, porque ese señor solo me desenterró y ya, solo me mandó como él. Entonces me mandaron donde otro señor, que ese señor sí sabía mucho y sabía hacer exorcismos. Entonces este señor empezó pues con el exorcismo y yo sentía que era yo, pero al final como que no era yo, porque empecé a tener una fuerza muy brutal en el cuerpo y me tenían que tener duro. Yo me sentía como ahí, pero a la vez no. Y ya después empecé a hablar. Y él empezó a hablar a través de mí. Y empezó a contar todo, o sea, todo lo que estaba haciendo, todo lo que... O sea, cuando usted dice que empezó a hablar, todo eso. perdón, o sea, usted entró en una posesión. Exactamente, yo entré en una posesión y él empezó a hablar a través de mí y empezó a contar todo lo que estaba haciendo, y él decía que él me tenía que llevar, o sea, que como que él había ofrecido mi alma o algo así para pues eso del satanismo, ¿cierto? Como de, bueno... Como para un pacto. Exactamente, era un pacto. Entonces el pacto era que yo me muriera, porque estaba muy enferma, muy mal, que yo me muriera como para llevarle a ese ser, no sé, a Lucifer o cómo se llama. ¿Usted era una ofrenda? Pues esto, yo era una ofrenda, exactamente, yo era una ofrenda, porque si no era para él, no era para nadie. Entonces, bueno, así fue. Cuando después empezaron a chuzar el cuerpo con una espada, supuestamente de San Miguel, pero sí era de San Miguel, en todas las partes del cuerpo, como tratándolo a él de presionar para que contara todo. Él al final contó todo, pero entonces empezó como ese ritual todo extraño, la fuerza, porque yo me quería soltar, como que él se quería soltar a través de mí y que esas personas no lo cogieran, no le siguieran haciendo nada con la espada. Y al final el man se rindió y bueno, dijo que, o sea, como que al final el exorcismo, el Señor pudo lograr que él se rindiera y se rindió. Bueno, yo soy crédula, pero a la vez incrédula de ese tipo de cosas, aunque me han pasado muchas cosas. Pero venga una preguntita. Usted, durante esa posesión que usted decía que él entró en su cuerpo y hablaba, ¿usted no recuerda eso sino se lo contaron? ¿O usted era consciente pero no tenía control de su cuerpo ni de lo que decía? Exacto, no tenía control sobre mi cuerpo, ni de lo que decía, ni de la fuerza que sentía. Okay. Entonces a él, el exorcista me lo quitó pues como encima, la posesión ya normal. Yo juraba que había pasado por ahí media hora y duró 5 horas. ¿Y al final, entonces, se liberó de todo? ¿Se sanó? ¿O al día de hoy todavía hay secuelas o cosas que pasan? No, sí me liberé. Pero resulta que había otra persona que me estaba haciendo otras cosas, pero ya eso es otra historia. No, pero al mismo tiempo, o sea, qué mal, o sea, por dos partes la estaban atacando espiritualmente. Por dos partes me estaban atacando espiritualmente. Entonces, bueno, ya sería otra historia, pero entonces ya me liberaron. Entonces yo dije, bueno, si esto es verdad, entonces fui a un curita, en un pueblo, fue un curita,
Y yo dije, vamos a ver. Y entonces empezó pues como a hacerme la oración, que yo siempre iba allá. Cuando él empezó a hacerme la oración, con una señora que también como que es vidente y puede ver lo que está sucediendo, los trabajos que le han hecho a uno. Y entonces la vidente dijo, no, yo ya no veo nada, no veo nada. Veía, era otra cosa, pero era como de otra persona que me estaba haciendo algo, pero no esa persona. Luego de un tiempo me di cuenta de que el muchacho, porque eso fue reciente, el muchacho está encerrado en la casa, no sale, tiene miedo, vive enfermo, está súper mal, la familia no sabe qué hacer con él, o sea, como que se le devolvió todo lo que él me hizo. Pero, o sea, fue como tan extraño, o sea, uno a veces siente que una persona, uno tiene la intuición de sentir como que alguien le está haciendo algo o como que algo con esa persona no está bien y uno como que pasa eso, pero realmente hay personas que tienen unas energías muy pesadas y uno no cree que le pueden hacer tanto daño porque yo estoy internada hasta en un manicomio. Entonces, muy terrible pues como la situación con eso fue lo que me llevó también como a buscar ayuda.